Bienvenidos al Foro Telos, el foro de la revista Telos de Fundación Telefónica. Es un foro donde estamos repensando el mañana, donde somos además optimistas digitales, somos tecno-optimistas. ¿Y por qué? Porque la revolución digital estamos convencidos de que nos está ofreciendo la oportunidad de hacer entre todos un mundo más humano, un mundo más inclusivo, un mundo mejor, más equitativo y también más sostenible. Y además, en esta revolución digital que estamos viviendo, quizá muchos no hayan reparado que las mujeres estamos viviendo una oportunidad absolutamente histórica, porque hasta la fecha jamás en la historia habíamos tenido la oportunidad de salir hombres y mujeres al tiempo, de tener las mismas oportunidades, porque todos con la revolución digital estamos volviendo a la casilla de salida y tenemos que empezar de cero, todos salvo los ya muy tecnológicos. Y por eso, para hablar de esta gran oportunidad para la mujer en la digitalización, ¿quién mejor que la mujer pionera en España en digitalización, en inteligencia artificial y en Big Data, que hoy es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas? Bienvenida, Carme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento que creo que es crucial, porque estamos viviendo la pandemia, ha sido terrorífica en cuestiones de términos de vidas humanas, de crisis social, sanitaria y económica, y sin embargo también tiene una parte muy positiva, que es la oportunidad de digitalización, porque ha multiplicado por 5 la velocidad en la que la sociedad nos hemos digitalizado, Carme. Y tú precisamente fuiste nombrada secretaria de Estado justo antes del confinamiento. Sí, así fue, y como dices tú, ha sido un aprendizaje para todos y un reto, ¿no? Tanto para el sector privado, pero también para el sector público. Como tú decías, yo me nombran el 16 de febrero y el 12 de marzo pues nos confinan a todos, ¿no? Con un reto de, en primer lugar, poder mantener los servicios públicos a pesar de la pandemia y el confinamiento. Más de 200.000 empleados públicos de la Administración General del Estado se fueron también a sus casas a teletrabajar de la noche a la mañana sin haber teletrabajado antes. Y de la misma manera que España puede sacar pecho de que sus redes de telecomunicaciones han sido las mejores del mundo y, como digo yo, el único país del mundo donde no ha caído Netflix, ¿no? También podemos decir que no ha caído la administración digital española. Evidentemente ha sufrido, como todo, pues en algo de su eficiencia, pero es que de la noche a la mañana nosotros multiplicamos por 500% los trámites online. Y ese cambio cultural lo ha sufrido también la ciudadanía española, ¿no? Lo han sido sus empresas, sus teletrabajadores, los autónomos, ¿no? Se han ido al teletrabajo como nunca se había ido antes. Y somos un país que ha demostrado que tiene una capacidad de adaptación inmensa cuando la situación lo requiere. Yo me emociono cada vez que voy hoy en día a un bar cualquiera, a un restaurante, y veo un código QR en la mesa y nos hemos acostumbrado a leer el menú en el móvil. A mí si me dicen esto hace 6 meses, no me lo creo. Incluso si hubiéramos querido diseñar una campaña, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Hubiera fracasado, seguro. Hubiera fracasado. Y como tú bien has dicho, lo que ha permitido es que la diferencia entre poder seguir trabajando o no, entre poder seguir incluso tener una vida social o no, en poder seguir en contacto con tus seres queridos o no, o poder ayudar a tus hijos a seguir los estudios o no, ha dependido de una conexión a Internet, de un ordenador y de ciertas habilidades digitales. Efectivamente, y la verdad que en España en esto podemos sacar pecho, porque tenemos unas infraestructuras digitales absolutamente envidiables. Somos los primeros en Europa en fibra óptica. Luego hablaremos un poquito de esto por las pymes y por toda la necesidad de transformación que queda todavía mucho por hacer en la sociedad. Pero hablando del teletrabajo, Carme, a mí me impresiona mucho porque las noticias están siendo muy negativas en torno a la mujer. Los informes, los estudios que está viendo en el IES, que es el primero que vimos, pero también el Fondo Monetario Internacional y recientemente un informe de McKinsey que ha salido ahora en octubre, dice que hay un auténtico peligro del teletrabajo para la mujer porque es una trampa. En el confinamiento se ha visto cómo la mujer ha tenido sobre sus espaldas toda la conciliación, se ha ido
directamente al traste porque ha tenido que trabajar y hacer las labores de la casa. Y en Estados Unidos, aunque no sea muy extrapolable a España, McKinsey está diciendo que 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos se está planteando dejar de trabajar, con los términos, con lo que puede producir eso en términos de pérdida de años de retroceso en cuanto a la igualdad, en cuanto a las mujeres en puestos directivos y en cuanto a lo que puede sufrir la economía al perder ese talento femenino. ¿Tú cómo lo ves? Porque en España, además, el desempleo femenino ha sido también y es más acusado que el masculino. Yo creo que lo que nos ha puesto manifiesto la pandemia es que va a haber una serie de dinámicas que ya han cambiado para siempre. Una de ellas es la propia del teletrabajo, donde empresas pues, de calado tecnológico, grandes empresas lo tenían incorporado como una opción, pero en ningún caso la pyme española había considerado el teletrabajo o un autónomo no había considerado el teletrabajo. Y en cambio hemos podido conseguir una adopción masiva, alrededor de un 30% de las empresas han podido mantener cierta actividad económica gracias al teletrabajo. En ese sentido es positivo. También pensábamos antes que el teletrabajo era algo solo para que la mujer pudiera conciliar. Se ha demostrado que es para que pueda conciliar la mujer y el hombre. Lo que ha pasado es que lo que hemos vivido ahora no es teletrabajo, es esclavitud digital, porque el teletrabajo lo que te permite es conciliar una vida personal con una vida laboral. Y ahora aquí se ha mezclado todo. En el mismo espacio pequeño de convivencia, el hombre y la mujer trabajando, los niños estudiando, haciendo la compra online. Es decir, esto no es el referente del teletrabajo. Tenemos que volver a una situación de normalidad en el teletrabajo. España además es pionera en una ley del teletrabajo para regular la desconexión digital, la intrusión que podría haber de equipos o de conexiones de empresa en tu entorno laboral, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que coger lo bueno del teletrabajo, que es permitir una conciliación razonable cuando esto vuelva a la normalidad, siempre y cuando garantizando, como te digo, derecho a desconexión y ese espacio personal. Sí que es verdad que, y además el teletrabajo ha generado otras dinámicas, que es un nuevo planteamiento de la vertebración territorial de un país. Hoy en día ya no hace falta estar en el centro de una capital para poder teletrabajar. Y lo que está pasando, y un efecto de la pandemia en España, es que muchas personas se están empadronando en sus segundas residencias. Porque dices, total, para teletrabajar, pues ya tanto me da estar en el centro de la ciudad, pues con un espacio de 50-80 metros cuadrados, por el mismo precio me voy a una provincia y tengo una casa con jardín. Por lo tanto, vamos a ver también nuevas dinámicas que en un país tan vertebrado a nivel de conectividad como España va a permitir también que no haya esas brechas territoriales que existían hasta ahora. Es cierto que la mujer ha tenido una doble carga, porque en esta conciliación o no conciliación del teletrabajo con la vida digital y atender a los niños en el hogar, la mujer se ha llevado la mayor carga. Y de hecho lo que está ocurriendo ahora es que a medida que se están relajando las medidas de confinamiento y se está permitiendo a los trabajadores volver a actividad física a sus despachos, algunas empresas una semana trabajan físicamente y otra teletrabajan, quien está volviendo antes al entorno físico es el hombre y la mujer se sigue quedando con esta carga. Eso es lo que tenemos de erradicar. Pero yo en sí el teletrabajo sí que considero que es una herramienta que está ya para quedarse, que cualquier empresa de cualquier tamaño va a poder dar esto como opción y que se ha demostrado que es perfectamente compatible con la productividad empresarial. De hecho, hay empresas que nos están diciendo que han tenido ganancias de productividad desde que hay teletrabajo, ¿no? Porque la gente está más concentrada. Pero eso lo tenemos de aunar con un respeto a la vida privada, con un equilibrio de las tareas y con un espacio también personal que queremos preservar. Bueno, y en este sentido yo creo que es muy importante que pongamos en la balanza algo que está ocurriendo y que es un fenómeno que no es solamente español y que es un fenómeno global. Y me refiero a las mujeres en las TIC, a las niñas, a la falta todavía de niñas que ingresan en carreras TIC. Ahora podemos, si quieres, analizar un poquito los motivos, pero tú eres un exponente, yo creo que además necesitamos referentes en esto para animar a las niñas a que vean que no es una cosa de frikis, sino que al revés, le va a dar oportunidades a tener mejores salarios, mejores puestos. En los puestos tecnológicos hay mucho menos brecha de género salarial y por eso me gustaría que nos contaras un poco cuál fue tu trayectoria, porque tú eres pionera, desde luego eres la pionera en España en inteligencia artificial y Big Data,
y tienes una trayectoria que yo me atrevo a calificar de deslumbrante, porque eres ingeniera en químicas, ¿no? Ciencias químicas, además presentaste tu tesina en el Instituto Max Planck sobre química cuántica y el cáncer. A mí es que todo esto me parece que ya es como un nivel como difícil de adquirir. Quiero decir que me gustaría que lo expliques, porque si tú puedes, hay un montón de niñas que si ven lo que tú has hecho y cómo lo has hecho y por qué lo has hecho, seguramente se van a animar a decir, oye, yo también quiero cambiar el mundo como Carme Artigas. Muchas gracias. Pero ni mucho menos soy un caso excepcional. Hay muchísimas mujeres en entornos científicos, tecnológicos. Lo que ocurre es que no se ven, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que en mi época éramos un 16% de mujeres en carreras de ingeniería, y la lástima es que 25 o 30 años más tarde, como mucho, hay un 20-25%. Por tanto, no hemos avanzado tanto en el ámbito tecnológico. Y justamente en carreras como inteligencia artificial, información artificial, pues la mujer es menos del 20%, ¿no? Lo cual es preocupante que esta brecha se siga manteniendo a lo largo del tiempo, nos cueste tanto cerrarla. Yo creo que el origen está, lo has dicho muy bien tú, en que no se enseñan bien las carreras de ciencias en primaria y secundaria. De hecho, hay un gap de 3-5 años donde las niñas se desmotivan entre primaria y secundaria. Cuando tienen de elegir sus itinerarios, pues ahí es donde se caen parte de esas vocaciones técnicas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el sistema español, ¿no? Donde te obligan a elegir entre ciencias y letras. Y esta diferencia entre ciencias y letras es absolutamente artificiosa en el mundo actual. Un abogado debe saber de datos y un ingeniero de software debe saber de ética y de filosofía. Por tanto, lo que estamos viendo a partir de ahora es que cada vez más el humanismo y la ciencia pura se mezclan en las nuevas profesiones del futuro. Por tanto, es absolutamente artificioso empezar a decidir tan pronto itinerarios que nunca convergen, ¿no? Por tanto, en otros países hay una capacidad de elegir asignaturas de una manera más independiente hasta conformar tu vocación o tu especialización. También es verdad que, como dices tú, faltan referentes de éxito. Tú buscas referentes de éxito femeninos, los encuentras en las artes, los encuentras en el periodismo, los encuentras en otro tipo de disciplinas, incluso en la medicina, ¿no? Como más humanistas, como más cerca de las personas. Y el mundo de la tecnología siempre se ve como algo aislado, del friki, decías tú, que se encierra en su ordenador. Las películas han contribuido mucho a ese prototipo, cuando en realidad pues, todos los cambios importantes que va a necesitar la humanidad van a requerir de un conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Por tanto, esto creo que tenemos de actuar no en un ámbito, sino en muchos a la vez, ¿no? En el ámbito de reformar los currículums en primaria y secundaria para incorporar la tecnología como algo transversal. Tenemos de buscar referentes en el ámbito educativo, pero también referentes en el ámbito profesional. Y ahí, como decía, no es tanto que las mujeres no existan, sí que no se ven. Un ejemplo en la pandemia. Sabéis que, no sé si sabe alguien, que la epidemiología es una de las carreras o disciplinas del ámbito de las ciencias de la salud donde hay muchísimas más mujeres que hombres. Y sin embargo, a lo largo de toda la pandemia, todas las entrevistas en todos los medios de comunicación internacionales solo han sacado a epidemiólogos. Bueno, en España hemos tenido a Margarita del Val, que es del CSIC y que ha estado afortunadamente en muchos medios, pero es verdad que es una excepción. Porque en el momento de la oportunidad el hombre es como más listo, ¿no? Como ve la oportunidad, entonces ve que ahí pues hay el spotlight, ¿no? Yo creo que hay temas también de las mujeres de decidirnos a dar el paso, ¿no? Mi caso no es excepcional, pero sí que quiero poner en relevancia algo importante. Yo soy ingeniero químico y hoy en día estoy en el mundo pues, de la tecnología, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando yo estudiaba no existía la carrera. Como mucho había telecomunicaciones e informática, pero no, evidentemente no había pues, las carreras que hay hoy. Y lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar es que la definición de una carrera no te va a marcar tu profesión de futuro. La carrera es una oportunidad para generar o desarrollar una serie de habilidades. Los que venimos de carreras científicas, sobre todo hemos sido capaces de desarrollar el pensamiento lógico, pensamiento científico. Y eso son habilidades transversales que deben intentar llegar a todas las profesiones, ¿no? Porque lo más importante son, más que los conocimientos que pasan obsoletos, sino las habilidades que son las que se quedan. Y sobre todo, de cara a futuro, necesitaremos pensamiento creativo, pensamiento lógico y también criterios, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte más sobre eso, pero hablando de los referentes, a mí me hace gracia porque en España, por ejemplo, tenemos un caso
de una mujer que a finales, no, mejor dicho, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, fue la precursora del ebook. Sí. Es Antoñita Ruiz, sí, sí. Doña Angelita, es Angelita Ruiz, y apenas la conocemos. Y si uno busca en Wikipedia, resulta que sale que el precursor del ebook es un norteamericano, cuando no es verdad. Esta era una mujer que era muy innovadora, gallega, maestra, científica, y decidió que para que los niños aprendieran mejor, les hizo un libro electrónico para que aprendieran más fácil. Bueno, pues si llegamos a ser norteamericanos, lo hubiera sabido todo el mundo que teníamos a nuestra doña Angelita, que fue la que luego pues Amazon copió el libro electrónico, ¿no? Pero quiero decir, en esto, en cuanto a los referentes que tú estabas señalando, nos ocurre igual. Esto nos enseña, por ejemplo, en los colegios en España, este tipo de... Nos sacamos un poco pecho de todas esas científicas que tenemos, de todos esos referentes, pero incluso en lo que también podemos sacar pecho en España es que somos líderes y somos una rara avis en el mundo, porque somos líderes en cuanto a mujeres presidiendo o dirigiendo compañías tecnológicas. Me he traído una brevísima lista para no dejarme, me voy a dejar a muchas, ¿no? Pero Marta Martínez, IBM, Elena Herrero, de HP, María Jesús Almanzor, consejera delegada de Telefónica España, Foncisla Clemares, Google, Irene Cano, Facebook, Natalie Pico, Twitter, María Angela Marsalla y Coro Castellano en Amazon, María Ángeles Delgado en Fujitsu, y podemos seguir así. Esto no ocurre en otros países. Entonces, la cuestión que yo quería plantearte es, tenemos este liderazgo de mujeres, pero habría que darles, como tú decías, más visibilidad. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer que se dé esta visibilidad? Y además, para que las niñas vean que no solamente no son frikis, muchas de estas mujeres líderes en las empresas tecnológicas, resulta que es que no provienen ni de carreras científicas o técnicas, son economistas o hay alguna periodista, en fin, es esa transversalidad que te puede llevar al liderazgo en carreras tecnológicas que las tenemos hoy, mujeres líderes, ¿cómo hacemos que sean referentes? Has puesto ejemplos de grandes profesionales de nuestro país. Yo creo que el titular es decir, la cúpula tecnológica de España es femenina. Sí. La cúpula tecnológica de España es femenina. Y tenemos que entender por qué estas mujeres han llegado a ser quienes son en el mundo tecnológico y no vemos esos mismos referentes en otros entornos empresariales. Diríamos que hay pocas mujeres en ámbitos tecnológicos, pocas mujeres que llegan a la cima de la responsabilidad ejecutiva. Claro, si juntamos los dos círculos, la intersección cada vez es más pequeña. Pero si les ha llegado es porque están en compañías tecnológicas que en sí mismo tienen una cultura del siglo XXI. El gran problema es que la mujer se encuentra atrapada en la escalera o en el techo de cristal en compañías que se gestionan de manera jerárquica, muy propias de empresas del siglo XX. Es decir, en una compañía poco moderna, donde hay mucha jerarquía empresarial, la mujer tiene muchísimas más dificultades para ascender, sobre todo en empresas donde digamos, la línea de mando está muy clara, las funciones son tremendamente definidas. En cambio, lo que estamos viendo es que a la medida que la organización se hace más moderna, se hace más plana, son compañías que requieren de liderazgos inclusivos, donde es importante el trabajo en equipo, compañías vinculadas al pensamiento, la mujer no encuentra esas trabas. Y como hay tanto talento femenino como masculino, no es que tengas de hacer promoción de la mujer, sencillamente en igualdad de condiciones las mujeres también destacan. Por lo tanto, yo creo que la capacidad de la mujer a llegar a puestos directivos está directamente relacionado con la capacidad de organización más moderna de las empresas y otro tipo de liderazgos, no liderazgo tan jerárquico. También nombrabas la falta de referencias científicos históricos, ¿no? Esto lamentablemente no es una marca de España, sino que en todo el mundo, incluso a los americanos, les ha costado muchísimos años reclamar a Ada Lovelace, a propia Lamar, incluso la película Hidden Figures, que reclamó el papel de las mujeres en la construcción, ¿no?, de los ordenadores de principio de siglo. Y es verdad que en España además hemos tenido muy poco marketing patrio en temas de ciencia, y ya no solamente en las mujeres, es que el propio Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia mundial, en Estados Unidos se considera el padre de la inteligencia artificial.
porque todo el descubrimiento de la ciencia de neurología de Ramón y Cajal son las bases de los modelos de los algoritmos, de cómo entrenar los algoritmos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que hacer una revisión en España de recuperar nuestros propios referentes femeninos, pero también de poner la ciencia y la tecnología cerca de la opinión pública. No es algo que ocupe las portadas de los periódicos, y cada vez que se habla de tecnología se habla de los aspectos negativos, del miedo y de las resistencias, ¿no? Y yo, si me permites, una de las otras cosas positivas que ha tenido la pandemia es que hemos estado hablando muchísimo de tecnología, muchísimo de soluciones tecnológicas, muchísimo de datos, para bien o para mal, pero estamos empezando a poner estos temas acerca de la opinión pública porque son los temas que importan, porque están marcando la economía, la sociedad y el modelo de convivencia que queremos de cara al futuro. Absolutamente, y ahora yo creo que eso viene perfectamente, si te parece hablamos en un segundito de esa prioridad que se ha puesto en la pandemia. A mí me parece una bendita prioridad, que es, como decía Einstein, la bendita curiosidad, ¿no? Pues en este caso, bendita prioridad poner la educación en las agendas públicas de los gobiernos de todo el mundo. Pero antes de eso mencionabas los algoritmos. Yo creo que tú fuiste la primera persona que a mí me habló de redes neuronales y de algoritmos hace ya 2 o 3 años, y es un mundo fascinante. Y es un mundo fascinante que tiene muchísimos riesgos. Y en el caso del que estamos hablando, porque yo me voy a ir directamente a algo de lo que tú no sabes casi nada, claro, que son los sesgos de los algoritmos con todos los problemas que lleva aparejados para el mundo y para la sociedad. Todo eso, lo que hay detrás en los algoritmos y los sesgos que están ahí, ¿no? Pero hay uno concreto, por el tema que estamos aquí, que es el sesgo debido precisamente otra vez a la falta de mujeres. O sea, el 85% de los programadores son hombres. Y la diversidad, la igualdad de la mujer no solo no está representada, sino que hemos tenido casos absolutamente tremendos de esos algoritmos machistas, como se vio cuando Google sacó aquella red neuronal en la que con 300 millones de datos en esa base de datos analizaba una ecuación y decía el algoritmo, padre igual a médico, madre igual a X, y la X era enfermera. Y todos los datos que iba sacando resultó que que esa red neuronal era machista, pero porque toda la información que estaba de la que se embebía esa inteligencia artificial era machista. Había otro caso también que me gustaba: hombre igual a ordenador, mujer igual a, y el algoritmo decía ama de casa. Y como esto ¿qué consecuencias tiene para la vida real ese sesgo de género en la inteligencia artificial? Sí, estos ejemplos no significa que las personas que han desarrollado eso sean machistas tampoco, ¿eh? Significa que los algoritmos de inteligencia artificial básicamente se basan en machine learning, es decir, que se entrenan con datos históricos, y a partir de esos datos históricos tú detectas unos patrones y esos patrones los proyectas de cara a futuro. Por tanto, uno de los riesgos de la inteligencia artificial es que, como se basa en datos históricos, si los datos históricos demuestran que tradicionalmente las mujeres han sido amas de casa, tú puedes perpetrar a futuro esos sesgos del pasado. Y por lo tanto es un tema ya de la propia modelo de entrenamiento, ¿no? Esto se queda muy manifiesto con un modelo de recruiting que creo que hizo Amazon para poder seleccionar las mejores currículums para ser ejecutivo. ¿Qué ocurre? Lo entrenó con datos históricos, la mayor parte de los ejecutivos han sido hombres, por lo tanto tú llegabas a la conclusión cuando veías un currículum entre hombre y una mujer que el currículum del hombre tenía más probabilidades de ser feo que el de una mujer, porque estabas entrenando datos históricos. Eso se corrige hoy en día pues incorporando lo que llamamos datos sintéticos en los modelos de entrenamiento, pues desactivando la variable género para que eso sea más neutro, aunque muchas cosas se pueden deducir. Por lo tanto, lo vemos en el género y lo vemos también en un algoritmo que detectaba la probabilidad de ser asesino en serie, ¿no? Entonces te salía que si tú eras latino o eras afroamericano, pues tenías muchísimas probabilidades de ser asesino en serie, ¿no? Entonces dijeron, a pobre científico le dijeron que era pues racista. Y dice, no, yo no soy racista, o sea, el algoritmo está súper bien diseñado, pero he cogido las bases de datos históricas de la policía de los últimos 20 años y evidentemente si eres latino y eres afroamericano, tienes más probabilidades de ir a la cárcel por ser asesino en serie. Por lo tanto, ahí hay un propio, diríamos, error del propio método, ¿no? Pero que hoy en día se está subsanando.
hay varias maneras de introducir el sesgo en un algoritmo. Uno es porque los datos están sesgados, porque tu tamaño de muestra no es suficientemente representativo, porque no has equilibrado falsos positivos con falsos negativos, pero también, como tú has dicho, al final el dato también te lo aguanta todo y lo más importante es hacer las preguntas correctas. Si solo haces preguntas porque tú tienes una mentalidad, ya no te digo hombre-mujer, pero incluso de cultura europea o cultura americana, o y muchos programadores son indios, de cultura pues, asiática de algún tipo o incluso de tu religión, eso se puede de manera indirecta introducir en esa pregunta que de cierta manera es sesgada. Pero no nos olvidemos que el algoritmo más sesgado es el ser humano. O sea, la persona que tiene más sesgos del mundo es el ser humano, ¿no? Por tanto, a veces queremos objetivar cosas que el propio ser humano no ha conseguido objetivar. Por tanto, siempre habrá una manera de introducir ese sesgo humano. ¿Cómo lo corregimos? Pues que haya gente diversa, de distintas inteligencias, de distintas culturas y de distintas sensibilidades desarrollando esos algoritmos. Pues entonces esos sesgos se compensan. En el caso de las tecnologías del lenguaje natural, ahí tenemos otro tipo de problemática distinta, que es la problemática lingüística. Hay un ejemplo muy divertido que es la traducción de Google Translate al turco. El turco no tiene género. Entonces tú introduces, dices doctora, te lo traduce al turco y cuando vuelves a hacer del turco al español te ha traducido doctor. Si yo digo enfermero, te lo traduce al turco y del turco al español te traduce enfermera, ¿no? ¿Cómo puede ser? Automáticamente. Porque lo mismo, porque las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural son redes de conexiones que buscan el porcentaje, porcentualmente, estadísticamente, los conceptos más próximos, que son los más abundantes. Y de manera más abundante hay más enfermeras que enfermeros, ¿no? Por tanto, todo esto se está corrigiendo técnicamente, pero la clave es que las mujeres nos interesa estar metidas en el mundo del desarrollo de inteligencia artificial, no solamente porque son las profesiones mejor pagadas y también tendremos menos gap salarial, sino porque esto está definiendo el mundo del futuro, el mundo que queremos. Y no nos podemos quedar atrás en el diseño del mundo que está por venir, porque el futuro lo estamos diseñando hoy. Entonces, si solo hay un 30% de mujeres, en el mejor de los casos, en el mundo de las ciencias o inteligencia artificial, no nos podemos conformar en que solo influenciemos un 30% en el diseño del mundo que viene. Por lo tanto, es muy relevante que estemos en este momento construyendo un mundo de futuro y aportando nuestro 50% como somos de peso en la humanidad. Porque quedarnos fuera efectivamente es un auténtico disparate y además es que es malo para el mundo esa falta de diversidad en la inteligencia artificial. Y yo no sé si es muy difícil o no, pero creo que todas las mujeres que estáis ahí metidas habéis podido demostrar que no solamente se puede, sino que llegáis a donde queréis. Pero fíjate una cosa, la inteligencia artificial, al contrario de tradicionalmente la industria del software, cada vez hay muchas mujeres, porque si te fijas, vienen también del ámbito humanístico. Las lingüistas, por ejemplo, gente de filosofía y de ética, de ciencias sociales, gente del mundo de la etnografía. Tú puedes saber que es muy probable, por ejemplo, aplicando algoritmos de predicción de compra, tú puedes saber matemáticamente que tú tienes más probabilidad que yo de comprarte unos zapatos verdes, pero no sabes por qué. La matemática te dice la probabilidad, pero no te cuenta el porqué. El porqué te lo cuentan las ciencias humanistas, el quien entienda de etnografía, el que entienda de sociología. Por lo tanto, cada vez más se ve eso. Yo digo que antes, cuando a un padre le decían sus hijos le decían al padre que quería estudiar matemáticas o quería estudiar lingüística, al padre le daban el pésame. Porque pobre niño o pobre niña solo podía ser profesor de instituto, ¿no? Y hoy en día son las profesiones más valoradas, ¿no? Tanto los lingüistas como los matemáticos. Absolutamente. Y antes lo mencionabas un poco, pero me gustaría ya abrir un capítulo que me parece fundamental, y es el de la educación, porque la pandemia ha puesto de manifiesto las brechas tan grandes que hay en la sociedad y en concreto, decía Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Y a la brecha educativa hay que sumar esa brecha digital. Yo no sé en este momento tú cómo lo ves. Ya sabes que aquí en Fundación Telefónica tenemos muchos programas. Me gustaría hablar contigo también del reskilling, de toda la nueva capacitación de personas que se están quedando fuera en el mercado de trabajo, pero por ir directamente a lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Con esa brecha educativa, cuando de la noche a la mañana todos los colegios cerraron y tuvieron que pasar al modo digital, y hemos constatado, a pesar de que tenemos una gran infraestructura,
sin embargo, o bien por ausencia de ordenadores o por falta de conectividad. ¿Cuántas familias ha habido en España y qué tenemos que hacer para que esta brecha o que la digitalización sea más inclusiva en el ámbito educativo y romper esta brecha? La pandemia ha acelerado y ha incrementado por 100 todos los gaps en lo positivo y lo negativo. Yo digo que la pandemia ha puesto encima de la mesa lo mejor de todos nosotros y lo peor de todos nosotros, ¿no? Y ha puesto de manifiesto también las brechas digitales que estaban en España, que conocíamos, que sabíamos que era importante resolver, pero que la pandemia nos lo ha puesto de urgente. Yo digo que la pandemia ha puesto lo importante, además, en urgente, ¿no? Y realmente en el ámbito del acceso a la educación digital hay 3 grandes brechas. La primera es tecnológica, acceso a un ordenador y una conexión a Internet. La pandemia ha puesto de manifiesto que en España había 700.000 hogares que no tenían un ordenador y una conexión a Internet y, por tanto, un 9% de alumnos de este país no podía seguir la educación. Y eso ha sido tremendo. Y ya durante la pandemia y en modo y estado de alarma, nosotros levantamos 260 millones de euros desde mi Secretaría de Estado a través de la empresa pública Red.es para ya licitar y poder proporcionar a estos 700.000 hogares de un ordenador y conexión a Internet, y es algo que ya hemos estado trabajando estos meses de la mano del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para que pues, podamos proporcionar esos ordenadores a través de las escuelas a esas familias vulnerables. Y es algo tremendamente importante. También ha puesto manifiesto cómo la educación iguala, y la educación presencial iguala la oportunidad, diríamos, normaliza la igualdad de oportunidades, ¿no? Y cuando vas al mundo digital, esa igualdad de oportunidades pues generan estas brechas, ¿no? Pero eso es solamente una parte de la brecha, el acceso a la conectividad del ordenador. Hay una segunda brecha, que es la brecha del propio sistema educativo, que se tiene de adaptar y tiene de formarse también su profesorado a utilizar la tecnología para hacer una pedagogía distinta, porque una educación digital no es poner una cámara en una clase presencial, eso es como la primera línea de batalla, ¿no? Pero hay mucho más. La tecnología nos ofrece nuevas maneras para educar, nuevos sistemas, y ahí todo un reto para poder formar a ese profesorado. Y la tercera gran brecha es cómo los padres se han visto incapaces de ayudar a sus hijos en las tareas escolares del hogar, que además han estado conviviendo, como decíamos antes, en el mismo espacio, porque tampoco los padres tienen ese mínimo de habilidades digitales. Por lo tanto, tenemos de abordar las 3 brechas a la vez. Lo que hemos hecho desde el Gobierno de España, dentro del que es el plan Agenda Digital, España Digital 2025, es poner la educación digital como una prioridad de gobierno, como una prioridad de país, y hemos puesto en marcha ya en esta Agenda Digital el Plan Nacional de Competencias Digitales, que lidero desde esa Secretaría de Estado, pero por supuesto implica a muchísimos ministerios. Implica al Ministerio de Educación para introducir estas habilidades digitales en primaria y secundaria, para dotar a las escuelas de equipos, pero también para formar al profesorado. Implica a la formación para el empleo, para dotar de esas capacidades a los desempleados y tengan un mayor empleabilidad a futuro. Implica al Ministerio de Industria, donde tenemos que hacer un foco, como avanzabas tú, para formar a la fuerza laboral existente, para hacer el upskilling y reskilling, para que siga siendo empleable. Porque muchas de las personas que no han tenido más remedio de ir a acogerse a un ERTE, cuando vuelvan, Dios lo quiera, a su puesto de trabajo, ese puesto de trabajo ha cambiado. Ese puesto de trabajo ya es digital. Y luego tenemos también un reto en la educación superior, y también estamos trabajando con el Ministerio de Universidades para formar nuevos profesionales, para tener una educación digital en especialización mucho más avanzada. Fijaros que el índice DESI nos dice que en España hay menos de un 2% de profesionales TIC contra el 19% de promedio europeo, o sea, 2 contra el 19. Ahí tenemos un gap de profesionales especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en quantum computing, es igual. En cualquier cosa de lo que va a venir del futuro nos faltan doctorados, postdoctorados. Tenemos de recabar habilidades básicas, habilidades avanzadas y habilidades específicas. Y luego, además, desde esa Secretaría de Estado queremos abordar la alfabetización general, la alfabetización digital de la ciudadanía. O sea, la nueva alfabetización es dotar a la ciudadanía española de habilidades digitales básicas. Y el compromiso que tenemos en la Agenda España Digital 2025 es que en el 2025 queremos que el 80% de la población española tenga habilidades digitales, garantizando que el 50% son mujeres, porque no queremos justamente añadir a esta brecha competencial digital
la brecha de género. Por lo tanto, es una prioridad de país, porque por muchas redes que tengamos, si no tenemos habilidades digitales, nada de lo que queramos construir en el futuro se va a poder construir. Desde luego, y en este enfoque de vida, a mí me gusta también mucho la frase de Gandhi de aprende como si fueras a vivir siempre. Ahora no me acuerdo bien cómo es, pero sí, aprende como si fueras a morir. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Esto me lleva a la reflexión de algo que no podemos apartar ya porque ha cambiado, la revolución digital lo está cambiando todo y ha cambiado también la forma de aprender. Y esta forma de aprender significa que tenemos que ir al aprendizaje para toda la vida. Y aquí es donde precisamente tú hablabas de las nuevas habilidades. Aquí en Fundación Telefónica y programa Conecta Educación, Conecta Empleo, se prepara a la gente además con cursos gratuitos para formar en los perfiles digitales que más demanda el mercado y además incluso por comunidades autónomas. Y yo creo que esta labor que se hace en sitios, yo creo que Fundaciones lidera en este momento Fundación Telefónica, pero que se está haciendo en muchos sitios porque es una carencia y una necesidad real de las profesiones que está demandando el mercado de trabajo. Quería preguntarte, la colaboración público-privada desde el Gobierno, ¿cómo la planteáis para que todo esto genere, se amplifique y llegue a más gente? Lo que van haciendo fundaciones, lo que van haciendo las propias empresas con todo el reskilling y la capacitación de sus trabajadores. ¿Cómo se puede hacer que esto se amplifique a toda la sociedad? Es fundamental porque el reto es tan enorme que evidentemente no se puede ejecutar, se puede liderar, se puede catalizar, se puede impulsar desde el Gobierno, pero se tiene de ejecutar con la colaboración público-privada. Evidentemente, durante la pandemia, si algo hemos tenido es una capacidad de colaboración público-privada sin precedentes. Mi Secretaría de Estado, por ejemplo, ha puesto la tecnología al servicio de la lucha contra la pandemia. Hemos desarrollado aplicaciones móviles, hemos desarrollado un chatbot conversacional, hemos utilizado pues, herramientas para proteger los ataques de ciberseguridad que se han incrementado por 10 durante la pandemia. Hemos desarrollado web de recursos, hemos puesto en marcha programas y no hubiera sido posible hacer todo eso en teletrabajo durante la pandemia y en un tiempo récord sin la colaboración público-privada y la mayor parte de empresas y asociaciones de este país que se han puesto a disposición, y aprovecho por agradecer. El caso de la Fundación Telefónica, el ámbito digital, yo creo que es un referente mundial lo que está haciendo para el tema de utilizar la inteligencia artificial para mejorar el matching entre oferta y demanda de empleo, y todos los que son los cursos de formación online en educación y habilidades digitales son un referente, yo creo que internacional, y tenemos el lujo de poderlo tener en España. Por lo tanto, la gran oportunidad que hace la pandemia es que, como decía, todo aquello que sabemos que era importante es urgente, pero por primera vez tenemos los recursos para hacerlo y hacerlo bien. Porque de los fondos de recuperación y resiliencia europeos, España va a captar 70.000 millones de euros. Y de esos 70.000 millones de euros, España va a dedicar el 33% a temas digitales, mientras que el promedio europeo es del 20%. Por tanto, tenemos una cantidad muy importante de recursos como consecuencia de los fondos de reconstrucción europeos, y la clave es que dediquemos estos recursos bien, hacer esos cambios no coyunturales, sino estructurales y de fondo para cambiar el país. Yo digo, yo no quiero volver a donde estábamos antes de la pandemia. Yo quiero volver a un sitio mejor. Creo que España se sitúe en una posición de liderazgo en los temas digitales y recuperemos el tiempo perdido que teníamos como país. Y una de las claves es el Plan Nacional de Competencias Digitales, igual que muchos otros que podemos comentar. Y en este sentido habrá fondos muy importantes que vamos a dedicar sin duda a toda la transformación del país a nivel de competencias, pero la clave es la ejecución de esto en colaboración público-privada. Y nuestra misión y mi compromiso es, como decías tú, amplificar, que de cada euro público hayan 3 euros del sector privado, y asegurarnos en algo que España tradicionalmente somos malos. Y somos malos alineando esfuerzos en la misma dirección. Nos encanta dispersarnos. Tenemos un país complejo en su riqueza, que a veces pues, es un valor y a veces es una complejidad, ¿no? Pues nuestra distribución autonómica, la cantidad de iniciativa que tenemos y de creatividad es muy positiva, pero muchas veces tenemos 20 programas parecidos y eso no escala
Yo creo que la labor más compleja que tengo yo es intentar que todos esos esfuerzos público-privados pasen un poco del voluntarismo, los alineemos en 5 o 6 direcciones concretas para que haya un salto cuántico en lo que es el impacto. A mí me importa el impacto. Diremos menos proyectos piloto y mucho más proyectos de impacto. Yo creo que ahora es el momento porque diríamos, no tenemos de pensar lo que tenemos que hacer, no tenemos de pensar cómo hacerlo. Existen muchísimos ejemplos de éxito de cómo hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que la clave es juntarnos, entorno público, entorno privado, decidir programas concretos que tengan saltos de impacto cuantitativo para cambiar el país en 3 años. Eso además es que va a redundar en beneficio de todos, si eso se consigue multiplicar ese impacto. Y para cerrar este capítulo de educación sí que me gustaría retomar algo que tú has comentado, ¿no? Que son esas habilidades blandas. A mí una de las personas que más he admirado, que murió el verano pasado, es Ken Robinson, que estuvo además aquí, estuvo en Enlightened, en la primera edición, y es un ser maravilloso que cuando lee sus libros descubres cómo hay que cambiar la mentalidad de la educación. Y decía Ken Robinson que las habilidades blandas son las más sabias y más poderosas. Y hay una anécdota que también me gusta mucho, que es de Google, que cuando creó un algoritmo para ver qué tipo de personal tenían que seleccionar para ser sus propios líderes en Google, descubrieron que no eran la capacitación técnica en carreras STEM lo que ellos requerían para ser sus máximos responsables en Google a nivel mundial. No, ellos querían gente que tuviera esas habilidades blandas, que tuviera capacidad de pensamiento crítico, liderar equipos, comunicación, todo eso, todas esas habilidades blandas que yo no sé si en España o en la agenda digital también están incluidas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que podamos adquirir esas habilidades blandas que al final son las que son muy necesarias para el futuro, para todos? Así es, y yo decía que eso es un plan nacional de habilidades digitales, no de habilidades tecnológicas. No estamos diciendo que tienen de saber, de certificarse en estos 5 productos tecnológicos. No, no, cuando hablamos de habilidades digitales, son las habilidades necesarias para desenvolverse en un mundo digital. Y ahí va desde la empatía, el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación, lo que digo yo, pensamiento lógico, pensamiento crítico, design thinking. Es decir, cuando a un niño le enseñas a programar en código, tanto da el lenguaje. Lo que estás intentando es que entienda pensamiento lógico, que es lo que queda. Cuando estamos en un mundo preocupados por la influencia de las fake news, necesitas pensamiento crítico para poder distinguir entre realidad y ficción o entre mentira y verdad. Y eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar. Hasta ahora no lo hemos desarrollado porque el puesto de trabajo no nos lo exigía. Es decir, las habilidades más valoradas eran habilidades técnicas muy pensadas para puestos de trabajo muy definidos, con funciones y responsabilidades repetitivas, donde era importante la eficiencia operacional. Hoy en día esto lo va a hacer una máquina, lo va a hacer un algoritmo. Donde la persona va a aportar un valor diferencial es aquello que no se puede automatizar, aquello que no se puede repetir, que es la gestión de lo imprevisto, la gestión de la innovación, el trade-off, es decir, cuando algo no es blanco o no negro, sino porque está en un conflicto ético, en un conflicto de interés, ahí es donde el ser humano va a aportar su grano de arena. Por tanto, siempre yo digo que justamente el ser humano, que se define como un ser racional, en el siglo que nos viene ahora, la característica más humana va a ser justamente lo irracional. Aquellas decisiones no que tomemos en base a la razón, porque eso lo hará un algoritmo, sino en base a la emoción, en base a la empatía, en base a la compasión y en base a nuestros principios y valores. Y esto es lo que nos va a diferenciar como ser humano. Y lo que es muy importante que has dicho tú antes del lifelong learning, es que el lifelong learning pone el peso de la educación no en los demás, sino en uno mismo. En la responsabilidad individual de diseñar tu carrera durante toda tu vida. No porque un día estudiaste 4 años algo, eso te está garantizando el empleo de futuro, ni muchísimo menos. No porque hoy te quedas sin trabajo a los 55 años, significa que se ha terminado tu carrera laboral, ni muchísimo menos. No has de esperar ni que te forme la escuela, ni que te forme la empresa, te has de formar a ti mismo permanentemente. Y eso también tenemos de enseñar a que una parte importante de nuestro activo profesional va a ser nuestra capacidad de aprendizaje continuo. Creo que hay el concepto de employability, pero hay el concepto de learnability, ¿no? Es decir, tenemos que ser empleables a lo largo de nuestra vida y esto pasa por ser capaz de aprender en nuestra vida, ¿no? Y eso es una de las habilidades, la habilidad de aprender, que a veces se basa
en desaprender. Yo creo que lo más difícil de una persona es desaprender, ¿no? Esos sesgos que también tenemos como seres humanos, esos vicios adquiridos con un modelo de trabajo y de sociedad distinto. Esto lo tenemos de volver a rediseñar de cero. Y para rediseñar este futuro, si hay algo que tenemos claro, y hay varios informes, por ejemplo, les di aquí de Fundación Telefónica, pero DESI, todos hablan de que la digitalización de las pymes y la formación digital son las claves para reactivar la economía y el empleo en el post-COVID, ¿no? En esta era que estamos empezando. Y en este sentido, ¿qué planes estabas hablando antes de los planes que estáis teniendo desde el Gobierno para la formación? Pero dado que el tejido productivo español, el 95% de este tejido productivo son pymes, son autónomos, ¿qué tipo de planes concretos va a haber para estos sectores? Porque la economía española va a depender enormemente. Lo que nos pase a todos va a depender de lo que ocurra con las pymes y con los autónomos. Así es. Hacía referencia al índice DESI, que como sabéis es el índice de digitalización que todos tomamos de referencia a nivel de la Unión Europea, donde nos compara promedio. España sale en una posición 11 en promedio, que no está mal dentro de lo que es el propio peso del PIB de España en la Unión Europea. Pero de esto DESI es un ranking muy heterogéneo, no es equilibrado. Por ejemplo, salimos el número 2 en temas de administración electrónica, salimos muy bien parados también, 2 o 3, en temas de conectividad digital, pero salimos muy mal en lo que son competencias digitales de la ciudadanía, lo hemos comentado, y salimos muy mal en lo que es digitalización de las pymes. Y eso es un reto de país que vamos a abordar con el plan de digitalización de las pymes, que también está puesto dentro de la Agenda España Digital 2025. ¿Cuál es el reto allí? El reto es que España, el 90% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, pero pequeñas y medianas empresas no como las entiende un americano, que son de 250 empleados, sino de menos de 10. O sea, el 80% de los 3 millones de pymes que tenemos en España tienen menos de 10 empleados. Por lo tanto, estamos hablando ya de microempresas. 3 millones de pymes, 1,5 millones de autónomos. Abordar la digitalización para este colectivo, en primer lugar, ya es un reto de capilaridad enorme. O sea, cómo llegas a esos 3 millones de pymes y a ese millón y medio de autónomos, ¿no? Y ahí otra vez vamos a necesitar la colaboración público-privada, asociaciones empresariales, cámaras de comercio. O sea, tenemos de llegar al territorio para poder llegar a la digitalización. Luego, ¿qué consiste la digitalización de la pyme? Y para mí consiste, sobre todo, en formación. Dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales hay un específico para pymes, porque si te fijas, la diferencia de una pyme respecto a una startup no es su tamaño. Nadie duda que una startup, que pueden ser 5 amigos, 10, 15, una fintech de 15 personas puede disrumpir un banco entero. En cambio, nadie ve la pyme como un competidor. Por tanto, la diferencia no está tanto en el tamaño, sino en la mentalidad. Porque los cambios difíciles son los cambios culturales. Por tanto, lo que tenemos es formar en habilidades digitales a la pyme, pero también formarla en su cambio cultural. Y después tenemos que hacer que la pyme tenga acceso, por ejemplo, a procesamiento en la nube, a habilidades de comercio electrónico, a capacidades de software as a service y aprovechar también los datos para desarrollar pues capacidades o estrategias más innovadoras, ¿no? Ajuntando datos entre sectores, porque la pyme en sí misma no genera datos porque tiene muy poca digamos, capacidad de generarlos ella solo, pero si generas un sector también. Y también hablar de pymes es que hablar de un escenario, un mapa muy heterogéneo. Hay pymes exportadoras y pymes que no lo son, pymes que venden servicios digitales y pymes que tienen pues, algo físico. Por lo tanto, no todas las pymes son iguales. Por lo tanto, hay una labor ahí de segmentación, de qué tipo de acciones hacemos muchísimo más segmentadas para esas pymes, pero habrá una serie de programas muy importantes que vamos a anunciar los próximos días dentro de este plan de digitalización de las pymes, con un objetivo muy concreto, también medible y compromiso como KPI, que es el 25% del comercio electrónico de nuestro país venga como mínimo de las pymes. Fija que solo el 9% está en comercio electrónico, menos de un 10% utiliza procesamiento en la nube. Es decir, tenemos un gap muy importante allí que sabemos cómo resolverlo y que va a ser también una prioridad para los próximos 3 años. Bueno, pues para cerrar este capítulo, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, Karma, momento innovación, emprendimiento. Estábamos hablando de pymes. Hay un dato muy positivo y es que 9 de cada 10
emprendedores en España son mujeres. Pero a esto yo le añadiría la fase innovación. Kai-Fu Lee, en su libro Ella es Superpower, que es impresionante, dice que si los datos son el nuevo petróleo, China es Arabia Saudí. Y todo porque se hizo un plan de innovación brutal y emprendimiento en China en el año 2014 en España. Para pegar este salto en innovación, para poder crecer, para estar en el futuro, ¿cómo vamos a apoyar el emprendimiento, la innovación y el emprendimiento aquí, hoy, ahora, para estar en esa carrera del futuro? Si te dabas este dato de 9 de cada 10, pero ahí también es un dato un poco engañoso, porque mucha mujer se crea su puesto de trabajo para crearse su propio puesto, o sea, para autoempleo. Pero si nos vamos a las cifras de empleamiento digital, es decir, de cuántas mujeres lideran startups digitales y tecnológicas en España, es solo un 17%. Siendo como son empresas con mayor probabilidad de supervivencia, es decir, el índice de mortalidad de las empresas lideradas por mujeres es la mitad de las empresas lideradas por hombres, 27% contra 56%. Por lo tanto, la mujer cuando emprende es que está mucho más preparada y hace empresas de éxito. Lo que tenemos es también de apoyar el emprendimiento digital liderado por mujeres, ¿no? Y ahí tenemos pues, grandes oportunidades como país y tenemos grandes retos, ¿no? En ese sentido, decías tú de que, evidentemente, la economía del futuro es una economía basada en los datos y tenemos que ayudar a transicionar la economía española hacia una economía de futuro, una economía mucho más resiliente, una compañía capaz de crear empresas de gran valor añadido, pero sobre todo empleo de calidad. Por tanto, otra vez, esta oportunidad que tenemos de salir de la pandemia reforzados, ¿no? Y para mí está clarísimo que la recuperación económica de nuestro país pasa por la economía digital. Y en este momento vamos a diseñar planes de apoyo al emprendimiento digital para hombres y mujeres, con especial foco también a la mujer emprendedora. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta dotarnos de infraestructuras de innovación, hace falta dotarnos de capacidades de inversión, pero el problema de las compañías tecnológicas es que requieren una capacidad de inversión muy importante. Estamos compitiendo a nivel global pues, con grandes compañías tecnológicas que invierten muchísimo, muchísimo dinero en apoyar a sus empresas locales y hay grandes gigantes digitales. Y ahí Europa se juega muchísimo, porque Europa ha sido como un invitado de piedra ante la lucha de poder hacer el dominio de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, ¿no? Con dos modelos a los cuales nosotros tampoco nos vemos nada reflejados, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial para nada va a ser uniforme. El modelo que ha utilizado Estados Unidos es que los datos son de las empresas. El modelo que ha utilizado Asia, en concreto China, es que los datos son de los gobiernos. El modelo que queremos en Europa es que los datos son de las personas. Y esto está marcando las distintas estrategias de desarrollo de la inteligencia artificial y de las oportunidades de la economía digital. Y en ese sentido, a nivel europeo, estamos hablando de recuperar lo que llamamos la soberanía digital europea. Europa debe ser soberana digitalmente, debe tener capacidades propias para crear empresas digitales potentes, para procesar sus datos en sus propias nubes, para tener los datos de los ciudadanos y de las empresas europeas en territorio y en data centers que estén en Europa. Y para tener una independencia, porque la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es la excesiva dependencia, por ejemplo, de tecnologías de terceros países o de cadenas de suministro globales de terceros países. Por tanto, Europa debe de recuperar sus políticas industriales, en lo que siempre hemos sido fuertes en nuestra industria, pero ahora en clave digital. El emprendimiento es clave. En España vamos a crear fondos de inversión público-privados para apoyar no solamente las startups, sino lo que llamo las scale-ups. Lo importante no es conseguir los 500.000 euros, sino los siguientes 10 millones. Y eso España lo ha hecho mal y Europa también, y ahí estamos alineando estas inversiones. Y también en algo muy importante para nuestro país, que es mejorar el tratamiento fiscal de las stock options o otro tipo de beneficios más diremos, positivos para la innovación en lo que es la ley de startups, que yo he retomado de un compromiso de la legislatura pasada. Por tanto, hay muchas acciones a hacer en paralelo, pero la mujer debe estar presente también en el emprendimiento digital porque es clave para la generación de puestos de trabajo de futuro de calidad. Pues si te parece, Karma, concluimos con algo que está muy de actualidad, esa Carta de Derechos Digitales. Ya conoces el pacto digital que viene proponiendo Telefónica, ese nuevo contrato social. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los grandes acuerdos como sociedades que debemos reforzar
para construir ese mundo más humano, mejor, más inclusivo? ¿Cuáles son esos grandes acuerdos? Mira, esta es de las cosas que me considero más satisfecha, ¿no? La semana pasada conseguimos hacer la presentación pública de la Carta de los Derechos Digitales, que en este momento está en consulta pública hasta mediados de diciembre, ¿no? Y era algo que nos habíamos propuesto, que ha sido complejo, que ha requerido varios meses de más de 18 expertos, juristas, tecnólogos del ámbito ético, para podernos, entre todos, definir, en este caso salen 25 derechos, y que todos debatamos si esos son o no los derechos que como ciudadanos nos queremos otorgar en el mundo digital. Somos el primer país del mundo en liderar esta Carta de Derechos Digitales. Hay gente que ha hecho como un manifiesto muy alto nivel, pero con este nivel de profundidad nadie lo ha hecho antes. Y para mí queremos liderar, por tanto, el debate del humanismo tecnológico, que significa que el progreso tecnológico, que soy una tecnopositiva como siempre, y que no por fe, sino porque los datos históricos nos dicen que todas las revoluciones tecnológicas terminan revertiendo en mayor progreso social, en mayores derechos y, por supuesto, en mayor bienestar para los ciudadanos, también creo que esta lo va a hacer, ¿no? Pero tenemos de hacerlo bien a la primera, porque no habrá una segunda vuelta para corregirlo. Y tenerlo de hacer bien a la primera es que el progreso tecnológico per se no tiene sentido si merma capacidades o derechos de las personas. Y lo que queremos es poner a las personas en el centro de este progreso tecnológico. La Carta de Derechos Humanos pretende dos cosas. No pretende declarar nuevos derechos fundamentales, porque gracias a Dios estamos en un país demócrata y que tenemos estos derechos fundamentales garantizados en nuestra normativa, en nuestras leyes, en nuestra Constitución. Se trata de revisitar esos derechos para adaptarlos al nuevo contexto digital y incorporar extensiones de estos derechos ante los nuevos riesgos y los nuevos escenarios. Hay dos capítulos donde somos únicos en la proposición de derechos, que es en los derechos relacionados a la inteligencia artificial y en los derechos relacionados a las neurotecnologías, lo que llamamos los neuroderechos. Eso es algo que no ha hecho nunca nadie antes y que lo estamos haciendo por primera vez. Antes de que se termine de desarrollar todos los temas de neurotecnología, que suponen ser intrusivos con el cerebro, utilizar pues, el cerebro como periféricos, que hay cosas que van a ir muy bien con personas de discapacidad para resolver enfermedades como el Alzheimer, también lo están utilizando las empresas comerciales para poder leer tus pensamientos y poder comercializar con ellos. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver que los datos cerebrales son datos que son del individuo, que si queremos que no nos aumenten tecnológicamente, podamos decidir que no nos aumenten. Es decir, que hay una serie de debates éticos alrededor de tecnologías que aún están en fase, diríamos, muy primaria de desarrollo, pero si no regulamos a priori, cuando esas tecnologías estén en el mercado ya no lo podremos corregir. Por tanto, para mí lo más importante es poner el debate encima de la mesa, cuáles son los derechos que queremos preservar como sociedad en el mundo digital y luego garantizar que se cumplan. Porque yo no puedo reclamar un derecho que luego no puedo tener un ordenamiento jurídico que me lo garantice. Es como si yo digo, quiero tener derecho a la verdad. Bueno, esto está muy bien, pero bueno, ¿cómo garantizas tener derecho a la verdad? ¿Es técnicamente posible detectar una fake news o no? Pero si hoy en día sin fake news un periodístico te dice siempre la verdad, pues probablemente tampoco, porque también el periodista tiene su sesgo. Por lo tanto, hay cosas, o decir, yo quiero que todos los algoritmos sean explicables. Bueno, pues que si técnicamente aún no es posible la explicabilidad, por ejemplo, de los algoritmos de deep learning, no es algo que tú puedas exigir hoy porque técnicamente aún no existe. Por lo tanto, por primera vez, esos son derechos en un entorno dinámico. Derechos que no solamente están pensados para limitar a los gobiernos o para controlar, son derechos que son propositivos, para decir cómo queremos que se desarrolle lo que aún está por venir. Por lo tanto, es un ejercicio tremendamente interesante que nos hemos propuesto como sociedad y que estamos seguros que vamos a liderar este debate a nivel europeo y que de la misma manera que Europa fue pionero, por ejemplo, en GDPR, y España fue el primer país que tuvo una ley de protección de datos. Ha sido el primer país que tiene una ley de teletrabajo. Por tanto, podemos también ser pioneros en este debate y que lo lideremos a nivel europeo. Y yo estoy convencida de que Europa es un mercado tan importante que nadie va a querer renunciar a él. Y todos los que quieran hacer negocio en Europa lo van a tener que hacer con nuestras normas. Nuestras normas van a ser poniendo a la persona en el centro y respetando los principios y valores de la sociedad europea. Bueno, pues con esto yo creo que desde luego hay motivo para la esperanza porque ese debate de la ética
tiene que estar sí o sí, y que nos hayamos convertido en pioneros creo que es una buenísima noticia. Así que, Karma, yo creo que por concluir este momento del Foro Telos, que ha sido apasionante, yo diría que estamos en el buen camino, en la senda del mundo digital, un mundo que sea el humanismo digital, sea el centro de todo, y donde, por supuesto, que es lo que nos traía hoy aquí, la mujer esté, porque es una oportunidad histórica, es un tren que no podemos perder. Jamás en las 3 revoluciones industriales anteriores habíamos partido todos desde el mismo pistoletazo de salida, y hoy las mujeres tenemos esa gran oportunidad para estar aquí, y con mujeres líderes como la que tenemos en estos momentos en España al frente de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, creo que podemos estar las mujeres también un poquito más tranquilas. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo solo para terminar un mensaje positivo. España tiene una gran oportunidad para salir reforzado, resiliente, como dice la palabra, que a mí me gusta hacer la distinción entre resiliente y resistente, que a veces se confunde. La resistencia es quedarte donde estás a pesar de los golpes, pero la resiliencia es que a pesar de los golpes sigas avanzando y salir más reforzado. Yo creo que España va a salir más resiliente, que tenemos una agenda digital que va a permitir poner España en el mapa, realizar muchas reformas de calado que España necesitaba como país, y que todo esto lo vamos a hacer en clave digital y en clave de reducir la brecha de género para que las mujeres también seamos protagonistas de esta transformación digital. Pues muchísimas gracias, Karma. A vosotros. Gracias.